¿Sabías que hay pueblos antiguos cuya magia todavía susurra en el viento? Entonces te doy la bienvenida. Hoy nos adentramos en uno de esos viajes fascinantes que comienza en el corazón de Europa y se expande hacia las islas donde el verde nunca muere. Un pueblo que cruzó tierras, dejó huellas y cuyo legado sigue latiendo entre leyendas, rituales y fuego sagrado. Así que te invito a quedarte hasta el final, ya que vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de los celtas. Y hay algo en todo esto que no te puedes perder. Todo comienza en lo que hoy sería el sur de Alemania, Austria y Suiza. Ahí, en medio de montañas y bosques, se gestó esta civilización que no tardaría en expandirse. Aproximadamente en 1500 a.C., comenzaron a emigrar. Cruzaron tierras, llegaron a Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, el norte de España, sí, Galicia también, e incluso Italia. Cada grupo celta fue tomando su rumbo, adaptándose, mezclándose, dejando una marca distinta según la región en la que se establecían. Uno de esos grupos fue el de los bretones. Se asentaron en lo que ahora llamamos Bretaña. De hecho, ese territorio tomó su nombre gracias a ellos, Bretaña, en honor a los celtas bretones. Ahora, si miras el mapa del Reino Unido, ese conjunto formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, verás que aunque todos forman parte del mismo bloque geográfico, no todos comparten la misma intensidad cultural celta. Esa raíz profunda se conserva con más fuerza en el norte, en Escocia e Irlanda, y ya verás por qué. Los celtas eran mucho más que guerreros valientes o sabios solitarios. Eran guardianes de la palabra hablada. Su tradición oral era sagrada. Imagina esto: noche cerrada, un gran fuego al centro y un grupo de personas reunidas escuchando historias llenas de magia, batallas, amor y misterio. Porque entre los celtas, contar historias era un arte. Era mantener viva el alma del pueblo. ¿Y sabes de dónde viene la leyenda de Merlín? De ellos. También el mítico rey Arturo. Ambas figuras emergen justo en el momento en que los celtas luchaban por resistir las invasiones. Y si algún día caminas por esas tierras, Irlanda, Escocia, Gales, piensa que cada paso que das está sobre una historia que aún vive, esperando ser contada, como si el aire mismo recordara antiguos cantos. El fuego, ese elemento que arde, purifica, une. Para los celtas, el fuego tenía un valor simbólico inmenso. Era el corazón de sus festividades. El bonfire no era solo una fogata, era el centro del mundo. Ahí se celebraba la vida, se hacían rituales, se fortalecían los lazos con los espíritus, con los ancestros, con el clan. La religión celta era la druídica, y en su cima estaban los druidas. No eran simples sacerdotes, eran médicos, astrónomos, poetas, magos y guías espirituales. Tenían un conocimiento que tocaba todas las áreas de la vida. En sus comunidades, los druidas eran luz. Su influencia se sentía en todo. Eran los sabios que no escribían, pero que lo sabían todo. Y ahí está la paradoja. Aunque eran tan importantes, sabemos poco de ellos. Lo que tenemos son fragmentos, retazos. Lo que sabían se fue con ellos, porque no dejaron nada por escrito. Un legado que se nos escapa como agua entre los dedos. Dentro de esa estructura espiritual, había un personaje fundamental, el bardo. Un bardo no era solo un narrador, era la memoria viva de su pueblo, el eco del pasado en el presente. Ser bardo era ser el alma que unía generaciones a través de la voz. Imagina el peso de eso. Contar historias no solo para entretener, sino para sostener una identidad entera. Visualiza ahora a los celtas, hombres y mujeres altos, con cabellos que podían ser negros, castaños o rojizos, ojos que reflejaban el verde profundo del bosque y el azul inmenso del cielo. Los bretones, los britanos, los celtas. Aunque sus palabras no quedaron escritas, su presencia aún vibra en los mitos que seguimos contando. Pero todo cambió con la llegada de las legiones romanas. La expansión del imperio llegó a sus tierras. Los romanos no solo vinieron con soldados,
también trajeron una visión del mundo completamente distinta. Levantaron la imponente muralla de Ariano, una muralla que más que proteger, dividía. Era la línea que separaba a los civilizados de los bárbaros, como ellos llamaban a los celtas. Curiosamente, esa muralla fue la que permitió que la cultura celta sobreviviera en ciertas regiones. Al norte de la muralla estaban los escotos, los futuros escoceses y los irlandeses, quienes, al no ser conquistados directamente por Roma, pudieron preservar más intactas sus costumbres y creencias. Al sur, la influencia romana fue profunda, y con ella, la transformación de todo lo celta. Por eso hoy Escocia e Irlanda tienen una historia celta mucho más viva que Inglaterra. Aunque estén geográficamente conectadas, culturalmente tomaron caminos distintos. Escoceses, galeses e irlandeses conservaron esa esencia celta más pura porque no fueron absorbidos del todo por Roma. Los romanos quisieron acabar con la religión druídica. Veían en ella un obstáculo para su control. Intentaron borrar todo rastro de esta cultura ancestral. Y en ese conflicto eterno, entre dominación e identidad, aparece una historia extraordinaria. En un momento en el que el cristianismo era perseguido, llega a estas tierras José de Arimatea, y los celtas, siempre rebeldes, vieron en esa nueva fe una oportunidad para resistir. Lo que comenzó como una rebelión se convirtió en un acto espiritual. Fue José de Arimatea quien, según la tradición, trajo el cristianismo a las Islas Británicas. Este hombre no era cualquiera. Fue quien bajó a Cristo de la cruz. Le dio su tumba. Ese gesto le costó 42 años de prisión por parte de los romanos. Se dice que sobrevivió todo ese tiempo gracias al Santo Grial, la copa que usó Jesús en la última cena. Y sí, fue él quien llevó el Santo Grial a las islas. ¿Te das cuenta? Esa conexión entre la espiritualidad celta y la cristiana nació de una historia de resistencia, de fe y de magia. Mientras tanto, en el norte no llegaron las legiones romanas, sino los misioneros. Uno de ellos fue Patricio, San Patricio. Su nombre significa noble en el contexto romano. Fue él quien trajo el cristianismo a Irlanda, pero lo hizo de una forma distinta. Al principio no entendía la cultura celta. Por eso se hizo acompañar de un narrador, un gran contador de historias que le ayudó a entender y a conectar. Así, el cristianismo en Irlanda no reemplazó a lo celta, se fusionó con él. Los monjes, por ejemplo, adoptaron la coleta druídica. La identidad celta se mantuvo, transformada pero viva. En el sur, donde Roma sí había dejado huella, la historia fue otra. Tras la retirada de las legiones después de 4 siglos, la región quedó vulnerable. Ya no estaba el imperio para mantener el orden. Y entonces, los celtas del norte aprovecharon para atacar a los del sur. Fue una guerra entre hermanos. Como consecuencia, muchos celtas del sur huyeron hacia lo que hoy es Francia. Allí fundaron una nueva región, Bretaña, la Pequeña Bretaña, la cual sigue existiendo en la actualidad. Mientras que la isla original pasó a llamarse Gran Bretaña. Los celtas del sur, desesperados por protección, pidieron ayuda a pueblos germanos vecinos: los anglos, los sajones y los jutos. Fueron ellos quienes llegaron no solo para ayudar, sino para quedarse. Derrotaron a los celtas del norte, pero luego también tomaron las tierras de quienes los habían invitado. Su llegada marcó un antes y un después. Los celtas fueron desplazados, fueron empujados hacia las regiones de Escocia, Gales e Irlanda. Y aquí ocurre algo irónico. El término galés viene de los anglos. Significa extranjero. Ellos, que llegaron después, llamaron extranjeros a quienes ya estaban ahí, los verdaderos nativos. A partir de entonces, los celtas quedaron confinados en esos rincones, con culturas e historias propias, distintas, pero profundamente conectadas con su origen común. Y de esa interacción entre celtas, sajones y anglos, surgió lo que hoy conocemos como la nación inglesa. Una mezcla de sangre, de culturas, de mitos y batallas. Porque la historia no es lineal, es un tejido complejo de encuentros, traiciones
resistencia y milagros. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que elegimos para evitarlo. Y así fue con los celtas. Lo que parecía el final de su cultura fue solo el comienzo de una leyenda que aún respira. Te invito a que me dejes en los comentarios tu opinión. Además, recuerda dejar tu like y suscribirte. Espero que disfrutaras y nos vemos en un próximo video.